RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a seguir dialogando sobre este tema, ¿no? El incremento de los precios de primera necesidad, pero vamos a echarle una mirada al horizonte político, lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Qué mejor que saludar a esta hora desde Cajamarca a César Zamora Bento, ¿no? Economista, analista político, a quien permanentemente recurrimos, ¿no? Para trazar, ¿no? Un horizonte de cómo se percibe la actualidad política en el país. César, qué gusto saludarte, como siempre un gusto de dialogar a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo a la distancia. Buen día. Buenos días, José. Bueno, ya creo que nos estamos comunicando. En efecto, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo analizas esta decisión del Congreso? Ayer rechazó la moción de vacancia presidencial, ¿no? No se alcanzaron los votos suficientes, ¿no? ¿Cómo queda en este momento la oposición política en el Congreso, ¿no? ¿Queda descolocada, crees tú? Totalmente debilitada, ¿no? La oposición y fortalecida la ineptitud de un gobierno, Pedro Castillo, su gabinete, por demás cuestionados, empoderados, ¿no? Se lo ha visto desde que llega al Congreso de la República con una actitud de autosuficiencia, sin precisar esa autocrítica que dice hemos cometido errores, ¿no? Las personas cometemos errores, pero no menciona ninguno en específico de los muchos que tiene en su haber. Las condiciones para una vacancia, creo yo, con todo lo que se vio, básicamente por denuncias periodísticas que tanto alarde hacían de que no tenían valor. Pero en una situación en donde las instituciones, como la Fiscalía, por ejemplo, están debilitadas, el rol de la prensa es el que sustituye esas ineficiencias, esas debilidades institucionales, y es la prensa la que ha entrado a investigar y encontrar las presunciones de los delitos tan graves por los cuales él ha sido llevado a comparecer al Congreso. Entonces, creo yo que ni el presidente de la República, ni su gabinete, ni mucho menos el Congreso de la República en conjunto han estado a la altura para poner coto no solamente a ineficiencia y falta de experiencia, sino a bastantemente presumibles actos de corrupción. Entonces, el Perú ahora se encuentra con un ejecutivo fortalecido, totalmente ineficiente, pero fortalecido, y una oposición en el Congreso que ha demostrado sus debilidades, y un sector del Congreso que se presta y se colude con la ineficiencia y hace de la vista gorda los actos de corrupción que se han venido denunciando. Ahora, si uno empieza a analizar, ¿no?, ya el contexto, si bien es cierto, sale fortalecido el Ejecutivo, eso no se puede negar, ¿no?, más allá del cubileteo político que se haya efectuado, ¿no? Pero la mirada de la calle es totalmente distinta, ¿no? Uno empieza a analizar las últimas encuestas, ¿no? Y podemos tocar las últimas tres, ¿no? El Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? La encuesta de el CID, o también la encuesta de la Compañía Peruana de Investigación de Mercados, ¿no? Y todas coinciden que la desaprobación presidencial es alta, la desaprobación también en el Congreso es alta, ¿no? También el clamor de la calle, ¿no? El precio de los alimentos está por las nubes en estos momentos, ¿no? Entonces hay un sentimiento de respuesta, de rechazo de la población, ¿no? Estamos viendo la protesta también de los transportistas en estos momentos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el presidente puede haber ganado un espacio frente al Congreso, ¿no? Ha dejado totalmente descolocado a la oposición política, ¿no? ¿Cómo va a enfrentar los problemas de la calle? Ese es el gran problema. El gran problema es que siendo ineficientes, teniendo un humor, un tufillo de corrupción bastante pronunciado, y con los problemas que se vienen, muchos de estos problemas son de origen global. Tenemos el incremento del combustible en el mercado internacional, tenemos crisis
monetarias que se van a producir en los Estados Unidos y en Europa. Todo eso te configura un escenario difícil, en donde se necesita mucha pericia por parte de las autoridades nacionales, por parte del Ejecutivo principalmente, para poder controlar estos malos momentos. Pero me temo que ante esta situación difícil en el contexto internacional, difícil en el contexto nacional, las capacidades que está mostrando Pedro Castillo y su gabinete nos dan más temor de que, lejos de tener una manera de compensar los avatares de los malos momentos, tengamos que afrontar ineficiencias ante estos malos momentos. Hay evidencia, acabas de mencionar, el precio de los productos se incrementa. ¿Qué hace el Ministerio de Economía y qué políticas tiene que implementar el Ejecutivo para más o menos controlar el incremento excesivo de los precios? Los combustibles, los transportistas están de paro, las agitaciones en los proyectos mineros se siguen incrementando. ¿Qué hacer? ¿Con qué capacidades vamos a enfrentar esos problemas internos para evitar que esa ola de crisis internacional nos afecte mucho, nos afecte más? Estamos desprotegidos y yo temo que la conducción, la mala conducción que se nos avecina, va a empeorar esta situación. José, principalmente aquellos sectores que son los más vulnerables del país, que cada día son más. Entonces, el temor de esta vacancia, no vacancia en este caso, el temor de que se haya rechazado esta vacancia, nos condena a seguir siendo administrados por una gestión por demás ineficiente y además con altos índices, con altos indicativos. ¿Qué efecto puede tener las denuncias que se van registrando día a día por parte de un sector de la prensa, ¿no? ¿Ya no van a afectar al presidente como un sector cree, o crees tú que paulatinamente va a ir minando lo que ha ocurrido ayer, ¿no? Un megaoperativo en Lima, ¿no? Orden de detención preliminar contra 11 presuntos implicados, y en horas de la noche ya comprenden en el caso al propio presidente de la República, ¿no? José, existe mucha evidencia, bastantes concretas, muchos estilos del presidente que demuestran de que aquí hay gato encerrado. Hay evidencias suficientes, Zaratea, los ascensos, las licitaciones en Petroperú, en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el copamiento de ministerios con personal totalmente descalificados. Las evidencias son claras y con esto era más que suficiente que un Congreso medianamente decente haya procedido con la vacancia. Lamentablemente mencionabas algo de cubileteo ahí en el Congreso y eso es lo que está primando. No está primando el desarrollo de un país, no está primando los intereses nacionales, está primando la conveniencia partidaria y de cuotas de poder versus lo que necesita el país. Sin embargo, eso es peligroso, porque están empoderando un ejecutivo totalmente mediocre y con atisbos de corrupción. Y la parte de la oposición en el Congreso ha quedado totalmente debilitada. Difícilmente tú tendrías más elementos probatorios que hagan cambiar a estos congresistas que el día de ayer votaron por la no vacancia. Difícilmente, porque creo yo, ellos están en una situación de zona de confort y están bien como están, con un presidente como es, totalmente ineficiente, pero cabe el riesgo, y eso lo pongo como una cuestión de alerta, José, si me lo permites, cabe el riesgo que en ese empoderamiento y con las huestes de la izquierda que están enquistadas en el Congreso, sea muy probable que en unos cuantos meses atrás ya estemos hablando no de la vacancia del presidente, sino estemos hablando de la disolución del Congreso, porque el Congreso sigue siendo un fastidio. Y el otro poder que va a ser afectado de aquí en adelante, José, va a ser
los medios de comunicación, la prensa libre. Si no se han dado cuenta, la puntería ya no solo va al Congreso y a los congresistas de oposición, sino también que están atacando a la prensa libre, porque la mayor cantidad de argumentos de defensa han estado por la prensa parametrada, por la prensa que genera espacios de duda, de preocupación y de acusaciones infundadas contra el presidente. Entonces, el siguiente enemigo al cual este gobierno inepto va a atacar es a la prensa libre. Y eso de allí, con esos dos elementos, muy probablemente que en unos meses estemos discutiendo la disolución del Congreso, y eso sí sería muy grave para la vida democrática del país. Muy bien, mi estimado César, como siempre muy agradecido por la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar siguiendo el desarrollo de los hechos. Preocupa lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Si bien es cierto, el gobierno, como tú indicas, ¿no?, ha salido fortalecido ayer de esta moción de vacancia presidencial, pero el horizonte real es totalmente distinto, ¿no? La calle tiene otro termómetro, ¿no? Los hechos que vienen aconteciendo día a día también tienen otro registro. Pero vamos a seguir analizándolo. Un fuerte abrazo a la distancia, mi estimado César. RCR, la red que comunica y une al Perú.